Buenos días. Buenas tardes, Buenas noches. bienvenidos a esto que se llama Deconstruyendo el Perro, a nuestro episodio número 4. El día de hoy vamos a hablar algo muy interesante, muy chévere, algo más emocional, algo más introspectivo, y es eh, Lo difícil que es vivir con un perro con problemas de conducta. mi complemento. Ay, muy bien. Lo difícil que es vivir con un perro que Con tiene, problemas de que tiene conducta. problemas de conducta. ¿Y ¿Listo? este qué episodio es? El número 4. Ya llegamos a nuestro cuarto episodio. ¡Eh! ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este tema hablando de ¿cuál es el problema por el que normalmente recurren más a ustedes? ¿Mm? Ok. Hablando de que posiblemente la mayoría de las personas se comunican con nosotros por problemas de agresividad, miedo, fobias, destructividad. ¿Cuál es el inconveniente más grande por el cual las personas recurren a ustedes? No sé, Miguel, si quieres empezar. Listo, sí. Creo que el problema de conducta por el que más me contactan es la agresión. Esa agresión entre comillas. Esa agresión, porque a todo le llamamos agresión, ¿no? Si el perro ladra, si el perro gruñe, ¿sí? Entonces, la agresión entre comillas. Ok. ¿Y tú, Johncito, cuál es el problema de conducta por el que normalmente sí te contactan, recurren a ti, a tus servicios? Yo creo que va como por temporadas, ¿no les parece? Que a veces es como ansiedad por separación, otras veces esa reactividad, otras veces sí casos de agresión ya fuertes. Pero yo comparto esa idea con Miguel y es prácticamente la reactividad o esa agresión entre comillas. Bueno, aquí también tenemos conceptos entre reactividad y agresión. Algunos colegas, no sé ustedes, también sería bueno tocar ese término de reactividad y agresión, pero sí, principalmente serían esos dos problemas con las que me contactan. Ok, bueno, en mi caso creo que la que más suele aparecer o el común denominador es la destructividad y los perros ansiosos, porque pasa mucho con la agresión también, y es que las personas a todo le llaman ansiedad. Sí, Entonces todo lo que el perro hace es un perro ansioso. Entonces creo que esa es una de las cosas que la mayoría de personas cree entender, pero abarca muchos contextos, y muchas veces ellos piensan que es lo que tiene el perro, pero puede que no sea lo que realmente tiene el perro. Bueno, básicamente eso es para hablar de por qué creemos que las personas tienen ese problema tan fuerte, tan emocional, que es lo difícil de tener un perro con problemas de conducta, porque infieren frustración, depresión, ansiedad y demás. Por eso, tocando ese tema emocional, quiero hablar o partir de qué creen ustedes que sienten las personas cuando les comentan a ustedes los problemas que tiene su perro. ok. Vamos a iniciar con John. Yo creo que inicialmente siempre va a haber una frustración a esa persona. También puede haber una no disfrute en tener su perro, ya sean los paseos en la casa y demás. Puede haber también un poco de enojo en general, pues, con el perro también. Yo creo que principalmente se basa en esas dos emociones, frustración, enojo, pienso yo. Ahorita pienso yo que caben en esas dos emociones principalmente. ¿Qué opina Miguel? Sí, creo que complementando a eso y dando alegoría a un título de un libro, es el choque con la realidad, el choque de culturas, que a veces muchas familias no tienen en cuenta. Y es, claro, compartir la vida con una especie totalmente diferente te va a chocar en algún momento y te va a abrir los ojos y te va a decir, carajo, ¿en qué me metí? ¿No? Porque los problemas de conducta son esas, son ese encontrón con una situación que no entiendes, que quieres entender, pero no sabes cómo y con la que no sabes qué hacer, ¿sí? Y entonces inician esos problemas de frustración y de qué estoy haciendo, cuál creo que puede ser la solución, qué puedo hacer, alguien que me ayude, ¿será que lo hice todo mal? Es eso con lo que generalmente se encuentran las personas o las familias, lo que veo, el por qué. ¿Qué opina Fabi? Yo siento que, además de lo que ustedes ya dijeron de la frustración y demás, siento que también sienten un alivio del poder descargar todo lo que sienten, porque cuando usted llega a una valoración, lo primero que hacen es dar quejas de ese perro, lo que marca.
Viste, muy nea. Pero bueno, dar quejas de todo lo que pasa normalmente con el perro, porque pues no hay de pronto empatía de otras personas. Entonces, al contratar a una adiestradora, una persona que se supone que sabe de perros, buscan como ese entendimiento, como de, sí, yo sé por lo que usted está pasando y como que ese respiro de que yo le voy a ayudar, yo le voy a quitar todos esos problemas, porque al fin y al cabo uno lo que hace es solucionar problemas, lo contratan a uno para solucionar un problema. Y esa persona tiene una fe, unas expectativas en uno, una confianza y de pronto muchas dudas también de si va a servir o no va a servir. Entonces, básicamente, creo que es un tema que infiere en muchos aspectos emocionales, ¿no? Que incluso hasta lo afectan directa o indirectamente a uno como Sí, adiestrador. total. Por eso preparé algunas preguntas para ustedes para que conversemos un poco más, construyamos un poco más este tema de lo emocional con los perros en cuanto a problemas de conducta, no tan conceptual, más a nivel social entre las familias y los perros. Por eso, esta preguntita que tengo la anoté acá y lo sostengo en mi cuaderno para que sea bastante clara para nosotros y no divagar tanto. Entonces, ¿alguna vez se han sentido agotados emocionalmente o cargados por las personas o por los casos que llevan con ellos? Ok. ¿Empiezo? Sí, Empieza, Johncito. Sí, yo digo que la respuesta es sí. Sí, eh, in- es que yo creo que es muy difícil no ser empático, ya sea con el perro o con la persona, y por más que uno sepa que pues no es tu perro, o puede que no sea tu familiar o tu mejor amigo o la persona, pero es inherente a nuestra naturaleza humana ser empáticos. ¿Sí? Entonces sí me he cargado un montón y también hay veces en que llego a la casa y digo, bueno, ¿qué hago con este perro? Yo creo que también a ustedes les ha pasado y es, ¿qué hago con este perro? Puedo hacer esto, puedo hacer otro y empiezo como a maquinar en mi cabeza. Sí, y ahí me empiezo a cargar. ¿Puedo hacer esta estrategia? Ok, puedo también hacer esta técnica, puede funcionar también esto. Y empiezo como yo a maquinar y a maquinar y a pensar en qué puede funcionar eh, lo mejor que puede funcionar para ese perro, ¿sí? Y en ese pensar y pensar y pensar, puedo yo estar perfectamente descuidando ya sea mis horas de descanso, de ocio, o incluso afectar ya actividades pues laborales, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sí me he cargado. ok. ¿Qué opina Fabi? Pues yo siento que es algo difícil de llevar muchas veces, como separar ese tema de los casos de los clientes, porque a veces yo siento que uno se lleva el trabajo para la casa. No se queda pensando, como dice John, en qué estrategias utilizar, de pronto en lo que le comentaron a la persona y uno como que se apropia tanto del caso y quiere de verdad ayudar a las personas porque digamos que siento que la mayoría de los que estamos en esto estamos es por vocación más que por dinero, como alguna vez lo tocamos en un live que vivir del aislamiento puede llegar a ser difícil, ¿sí? Pero pues si uno lo hace muy bien puede ser muy fructífero. Entonces uno como que tiene tantas expectativas del caso de querer ayudar a las personas que se compenetra tanto con la persona y con el perro y más que todo por querer ayudar al perro, ¿no? Porque claramente uno también quiere ayudar a la persona, pero más que todo es mejorarle la calidad de vida a ese perro. Entonces uno empieza a pensar en qué más podría hacer, o si a la persona sí le gustó la temática que usted le dio ese día de pronto y demás. Entonces es algo difícil. Y inicialmente también cargando con todas las quejas de la familia, ¿no? Y la frustración, como decía, o a veces llegan personas que dicen, no, ya no puedo más con este perro, o usted es mi último recurso, o yo ya pasé por dos, tres procesos, entonces esa Esta es presión la última social, oportunidad de este perro. literal, entonces esa presión social de que, bueno, parece ser la última oportunidad del perro y depende de usted, es algo que puede llegar a ser estresante para uno. Siento que independientemente de las experiencias que uno tenga o el nivel de expertise, siempre debe llegar a tocar eso porque no somos robots, sentimos, y es algo que puede llegar a veces ser muy frustrante o muy beneficioso, porque también le pone a uno como esos réticos personales, ¿no? De querer seguir adelante y seguir estudiando y preguntándose, bueno, ¿qué más puedo crear? ¿Qué más puedo hacer? Pero bueno, eso es algo que de pronto ya vamos a descubrir un poquito más con algunas anécdotas que tengamos. Pero Miguel, cuéntanos tú, en este caso, ¿qué piensas? Pues me deja pensando su frase de uno se lleva el trabajo para la casa, es que no hay otra. O sea, si uno va a trabajar allá presencialmente y en ese momento, pero realmente uno está trabajando después de ahí. No trata de dejar soluciones ahí, trata de evaluar el proceso, trata de evaluar el caso y trata de dejar cosas por hacer, ¿no?
pero uno sigue pensando toda la semana, ¿qué pasa si esto no me funciona? ¿Qué pasa si voy la próxima sesión y lo que dije que se supone debe funcionar no me funciona? Entonces uno está trabajando siempre en estrategias, siempre buscando la manera de poder ayudar, porque sí, a la final para eso nos contratan, para solucionar un problema, para ayudar al perro, aunque a veces uno se encuentra con esos casos donde esa familia de ese perro no son compatibles. Es decir, por más que hagamos lo que hagamos o digamos que hagan lo que tengan que hacer, aunque suceda eso, no va a pasar nada. Y esa es una realidad de esto. Y a veces hay que aceptarlo y a veces es difícil decir. Yo también pienso que al tratar directamente con las personas uno creería, o bueno, creo que eso es lo que uno se lleva al principio cuando quiere ser adiestrador o cuando se mete en el mundo de los perros, es que usted va a trabajar netamente con los perros. O esa era mi idea. Dije, no, yo voy a trabajar con los perros, yo no quiero trabajar más con personas, porque he trabajado mucho con servicio al cliente y llevar el temperamento de una persona y lo que quiere y sus expectativas es tremendamente jodido. Pero, oh sorpresa, muchas veces en este trabajo usted tiene que trabajar más con la persona que con el perro en sí. Sí. Entonces, eso a veces es desgastante. Hoy, y no hablamos de las personas que, bueno, de los administradores que cargan 5 clases diarias, 6 clases diarias, entonces clase tras clase tras clase, recibiendo el golpe emocional de las personas. Que yo creo que también nosotros lo hemos vivido, ¿no? Totalmente de Sí. acuerdo. Y por otro lado, porque pues no hablemos solo de los extradores de las personas, pues la persona llega cansada de su trabajo, sacó el tiempo para con su perro y pues también viene cargada de cosas familiares y demás. Y más que siento que uno como administrador como que uno tiene una relación muy directa con la familia porque uno escucha todo, va como uno va a la casa, ve cómo viven, ve cómo la dinámica familiar de todo y empieza a aprender eso. Y muchas veces uno se hace muy amigo de las familias, ¿no? Porque pues usted comparte con ellos, pues depende del proceso, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y hasta más. Entonces usted se vuelve Parte como de... parte de ellos, de esa escenografía también. Entonces uno termina contagiándose de todo eso, quiera o no quiera, ¿no? Sí, total. Pero bueno, entonces, para darles un poquito más de luz y contarles un poquito de nuestras experiencias y de pronto se sientan reflejados en ella o los toquen o resuenen con ustedes, quiero que cada uno comente una experiencia que lo haya tocado, que de pronto sea muy importante para usted y que de pronto le pueda servir y dejar un mensaje a esa persona que pasó por un problema o está pasando por un problema, ¿sí? Y que cree que no hay solución, o bueno, que lo vea desde otro punto de vista. Entonces no sé quién quiere empezar con su anécdota. Bueno, ya que me miraron, empiezo yo. Sintió presión social. Eso es presión, sí. Mi anécdota es mi perrita, Valky, que pues cuando la adoptábamos fue una perrita pandemia. Yo en ese momento ni siquiera pues sabía que hay unos básicos con los perros, de sacarlo a pasear, de la comida y eso. Yo era cero en esto del mundo del adiestramiento. Y bueno, pues como era de esperarse, empezó ella a presentar problemas de reactividad. Entonces yo la sacaba y se le lanzaba perros a personas, ladraba, tiraba la correa muchísimo por querer llegar, lanzar y lanzar, lanzar. Afortunadamente pues nunca mordió, pero sí era una problemática también interna en la familia era angustiante. Ay, ya va a ser mediodía, hay que sacar a pasear a la perrita. No, ojalá no salga ningún perro. Ojalá no me encuentre con ninguna persona, porque se vuelve angustiante uno no poder disfrutar al perro, y en el fondo ese es desconocimiento de por qué estás haciendo eso, y por qué estás presentando estas reacciones cuando es a otro perro, a otra persona, y también hay un enojo, ¿no? En cuanto a mi experiencia, yo ya te sabes sentar dentro de la casa, pero ¿por qué cuando yo salgo y estoy contigo, ves otro perro, otra persona, y yo te digo, siéntate, no te sientas, o mírame, y no me miras, sino que tu foco está es O tócame y no me tocas. en otra, en otra persona, en otro estímulo, en otro perro? Gracias, Fabi, por tu valiosísimo aporte. Perdón, perdón. Saben que siempre tengo que decir el comentario. Y es que no sé, me perdió la inspiración. Perdón, Siempre perdón. te pasa, yo. Y, y que, vea, me hizo perder la idea. Y entonces era angustioso eso, ¿sí? De ya te sabes sentar acá, porque afuera no te sientas, porque cuando te llamo no vienes.
Porque así yo tenga aquí el salchichón, tú sales corriendo a buscar basura. Sí. Es frustrante eso ven, trabajo trabajo un día, ¿sí? 2 días, 3 días, una semana, vienes. Pero cuando ya salgo a la calle y ves la oportunidad, sales corriendo a buscar basura o tú te pasas la calle o ves a otro perro y vas y le lanzas a otro perro, a otra persona y era muy frustrante ese escenario, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de sentirse uno agobiado, empecé pues también a buscar una ayuda profesional. Eh, Pero yo tengo una pregunta, Johncito, y perdón te Señor, interrumpo. O sea, ¿en ese momento ya conocías de adiestramiento, de educación no, canina o no? O sea, nada, no, yo solo eras era una persona cero. básicamente que te... Tutor. Sí, Eres un tutor más. un tutor, sí, valía la pregunta porque yo empecé, como muchos de ustedes, viendo videos en YouTube. En ese momento no estaba en auge tanto TikTok, o no lo usaba tanto, puede que sí, pero no lo usaba tanto, y era usaba YouTube. Entonces era cómo hacer para que tu perro se siente. Ya no más reactividad, o títulos de ese tipo. Ya no más agresión. ¿Cómo pasar de esto a cero agresión? Me invento cualquier cosa de infinidad de títulos que hay y empezaba a ver eso. Entonces, no, que primero empieza así con el perro, que no sé qué. Y claro, ahí muestran pues unos perros súper equilibrados porque es trabajo de adiestradores, pero en la práctica uno se encuentra en que haces esto y el perro reacciona de manera distinta. Y bueno, ¿y aquí qué más hago? Entonces, como que esas herramientas o esos videos se quedan muy cortos y pues también está bien porque pues no es el fin del video solucionarte la reactividad de tu perro, ¿no? Porque cada perro es un mundo. Entonces, a raíz de esa necesidad, yo sentía esa angustia de mi mamá no puede sacarlo porque pues, o sea, se le lanza y mi hermana también empezó con problemas de ya en el hombro de tanto que tiraba la correa porque pues tú ibas con tu perro normal y veía un perro, una persona, te descuidabas y el lanzó hacia la persona y claro, ese tirón pues empezaba también a generar problemas articulares pues en mi familia. Y yo tengo una pregunta ahí también, como ya que hablas de tu familia, ¿tuvieron algún encontrón, alguna pelea entre ustedes por el tema de Valky o por la perra o el comportamiento de la perra? Sí, y ahí hay una anécdota muy bonita, hay una anécdota muy bonita y es que mis papás dijeron una vez no más, no podemos, Ya no aguanto más. sí, ya no podemos tener más a la perrita, ¿por qué? Porque también no se podía quedar sola. O sea, remodelaba la casa, los muebles, las sillas, sí. Es que han ido pues aún hay como ciertos rasgos de algunas sillas de ahí, de esa época, eh, y no se podía quedar sola. Entonces también mis papás, no más, ya no podemos tener más a la perrita, hay que hacer algo. Y mi hermana hizo, inicialmente la perrita es de ella, sí, pero pues fue, pues es la familia, ¿no? Y hizo una diapositiva donde decía razones por las cuales se debe quedar Valky Wow. a mis papás. Y se les expuso y todo, colocó fotos, demás. Uno de sus motivos era, eh, si no está Valky, ¿quién te va a mover la colita o quién te va a salir a saludar alegremente cuando llegues de casa, después de trabajar? Fotos también con juguetes y demás. Fue una diapositiva muy emotiva de Yo una creo, niña ahí que de ahí corazón. para acotar lo que dice John, creo que es una muy buena estrategia, ¿no? Para Sí, que las nunca lo había familias sepan, yo pensado. tampoco lo había pensado, Yo pues, nunca lo había pensado. porque uno normalmente como ser humano, uno siempre lo primero que ve es las cosas malas, uno ve las cosas buenas. Entonces usted dice, es mucho más fácil fijarse en las cosas malas que en las cosas buenas. Entonces yo creo que si en algún momento usted tiene algún problema con su perro o con su familia, le puede plantear esta estrategia Vea, pues, mira que no. de hacer y de hacer como un pequeño checklist de las cosas buenas Pros y que a veces contras. pueden ser más que las cosas malas. Sí, que Ajá. uno no las ve porque uno está pensando solo en lo que el perro. Esta es como la anécdota del elefante, ¿no? No sé si la han escuchado, que tú ves, ¿qué estás viendo? ¿No? Una pared gris, da un paso atrás, ¿qué sigues viendo? ¿No? Una pared gris, ahora da 10 pasos atrás, ahora sí ve el elefante, ¿no? Entonces a veces Ok, sí, nos abrumamos por nuestros problemas porque no lo vemos desde la perspectiva. y no lo vemos desde una perspectiva adecuada. Y mira que sí, o sea, puede que yo tenga esa anécdota y pues también está la idea del podcast de compartir esas experiencias personales porque usted no está solo. Nosotros también hemos pasado Llámenos. Aquí por, abajito van a estar los números.
por Por esa, sin quitar esa algo, fase. alguien con alguien. Puede que sí, vamos a dejar si el editor coloca los A ver, números. chicos, los números. Si se anima. Bueno, y continuando pues con la historia, empecé a estudiar adiestramiento, ¿no? Empecé a prepararme y demás, como aprender un poco de lenguaje canino, de las principales técnicas y demás, y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y bueno, ya saqué pues a mi perrita adelante, creo yo. Con ella hemos vivido muchas cosas, entre ellas pues me ha abierto el mundo a ciertos escenarios, no sé, shows, conocer gente, Show, 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 show. incluso practicamos algún deporte con ella y, y más que tener ahora esos recuerdos de reactividad, ahorita tengo ese proceso y es lo que significa para mí. Entonces la invitación es el perro que usted tiene en la mente, lo va a tener. Lo único es que tiene que trabajar y a veces no le dicen que tiene que trabajar mucho, Ujú. porque a veces está solo de un video de 30 segundos. Mira, pasamos de esto a esto en una clase. Me estoy inventando algo, ¿no? Pero ahí no todos los perros son iguales y hay que tener un trabajo importante en cada perro y en lo que se va a construir. Incluso me atrevería a decir que en una época muy difícil de mi vida, mi perrita me sirvió de ese apoyo emocional, de todo lo que yo había construido antes con ella en muchos años, ¿sí? De esa reactividad a poder salir contigo tranquila a pasear por el parque, un centro comercial, llevarte yo a cualquier lado, incluso viajé solo con ella a la costa. Entonces son también ese camino que uno va construyendo con el perro y que lo que usted está sintiendo, frustración, enojo, sea cual sea la emoción negativa, que también lo invito a que se cuestione ahí qué lo hace sentir su perro y a que lo vaya transformando con ese trabajo que va haciendo a diario o mensualmente, semanalmente, porque la idea tampoco es que usted se vuelva esclavo a su perro, sino que en el tiempo que usted le pueda dedicar, pueda ir construyendo eso que usted quiere construir. Yo creo que con eso termino mi anécdota. Muy buena, una muy buena Buena, anécdota. Creo sí, que aprendemos mucho. Este está más reflexivo, este está mucho más reflexivo. sí. Y es lo que buscamos, ¿no? Que al fin y al Ajá. cabo va a haber momentos en los que vamos a hablar de conceptos, algo muy estratégico y específico, pero en esta vez es como llegar a esas historias en las que usted está a punto de rendirse con su perro, ¿qué tal esto le dé la luz para continuar, ¿no? No sé si Miguel quiere hacer la suya o quiere que yo empiece con la mía, para que puedas coger entre todos los recuerdos que tiene por ahí. No, pues estaba pensando en anécdotas. Creo que la que más, ¿Le tocó? sí. No, tal vez no es que me tocó, me dejó impactado, porque hay anécdotas de perros con agresión donde, hermano, no hay nada más que hacer. O lo aceptas o lo aceptas. Porque la agresión es uno de esos problemas de conducta que no, o sea, no va a cambiar al 100%. La agresión siempre se va a presentar que después de un trabajo empieces a verlo eh, que se presenta menos, pero dado un contexto específico, el perro vuelve a presentar la agresión, ¿no? Eh, los otros contextos como el miedo, ¿no? Un perro con un temperamento nervioso te puede aprender con el tiempo a tener menos miedo frente a ciertas situaciones, pero cada vez que se presenta una situación nueva, el perro la pasa mal, ¿no? O hay situaciones que le cuestan más. Entonces, esa también es una forma de decirles, a veces hay que aceptar el perro con el que nos decidimos vivir. Y yo creo que las personas también se llevan esa idea, ¿no? Todavía de que, bueno, hicieron un proceso, poniéndolo en ese contexto. El proceso fue exitoso, el perro se recuperó, pero cabe esa gran posibilidad de que en un par de meses el perro recaiga Recaiga, sí. y ya creen que el perro ya otra vez volvió porque incidió una vez. Entonces ahí es cuando muchas veces las personas se dan mucho látigo o mucho palo de no sirvió o Exacto. no sé qué, pero dicen, bueno, o sea, lleva 3 meses, 4 meses o hasta una semana Es sin que esa es presentar una pregunta, esa cosa o esa conducta tan mala. esa es una pregunta interesante que uno podría hacerle, por ejemplo, a John. ¿Cuánto le costó cambiar ese comportamiento? Uy, ya fue hace un par de años, no sabría decirte exactamente Un-
Fue Un un día, la aproximado. verdad, pero sí fueron años. Años. Fueron años. La reactividad, la agresión son complejas. Bueno, y aunque no conocen a Valky, uno ve a Valky, no pareciera que tuviera ese No, problema. no Esa perra se pareciera. regula mucho, es muy tranquila, a veces ni ladra. La verdad, yo ni siquiera la he escuchado ladrar la primera vez. La he escuchado gruñir, pero no ladra. Ladrar no. Pero eso pone en contexto a las personas. Es decir, los milagros en la modificación de conducta suceden pocas veces. O sea, la realidad es otra. Lo que hay que trabajar es un montón, ¿sí? Y eso también significa eh, una, un toque en el bolsillo, ¿no? Y un toque en el tiempo. O sea, todo el tiempo que hay que invertir y toda la Claro. economía que hay que invertir. Pues John, porque al principio tenía esa duda y dijo, voy a hacer todo lo posible por estudiar. Es más, se convirtió en adiestrador gracias a eso, pero las familias generalmente no lo hacen. Es decir, que siempre van a estar al lado con un entrenador, un adiestrador, un educador, llámelo como su merced mejor quiera, pero siempre van a necesitar ese apoyo. Por eso el capítulo anterior hablaba de lo importante que era prevenir antes de esperar estos pequeños comportamientos que aparecen con él. Oiga, pero qué bonito, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros tenemos una preparación previa al hacer el podcast, ¿no se dan cuenta cómo cada tema Encaja. va encajando? Porque, claro, hablamos de cómo elegir un adiestrador, elegir un perro, y ahora hablamos de los problemas que pueden surgir de todo eso también, ¿no? Lo que Que ya es pasó, lo que ya lo tenemos que ya programado. tenemos. Ajá. Pero bueno, volviendo al Ah, hilo de la bueno, conversación, mi su anécdota. anécdota. No, pues una anécdota que me impactó fue alguna vez que me contactaron para trabajar con un perro, ahora se me olvidó el nombre, estos perros negros grandes. ¿Doberman? No, peludos. ¿Schnauzer? No, parecen un San Bernardo, ¿Terranova? un Terranova, qué vergüenza. Un Terranova. Pero la señora exclusivamente lo había comprado porque había tenido una separación hacía poco, ¿no? Y me causa esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué compras perro dada la separación? Entonces ella empieza a contarme cosas que habían pasado, empieza a contar cómo era su esposo, me empieza a contar cómo era su relación y lo que yo encuentro es que trata de comprar un perro que se parezca mucho a su esposo, ¿sí? En color y en tamaño. ¿Me hago O entender? sea, el esposo era Sí, negro sí, y sí. grande. Ajá. Y yo dije como, Bueno, carajo, ¿qué eso están sonó. haciendo? Perdón, es que sonó un poquito raro, pero bueno, era robusto ¿Se o... acordó de qué, Fabi? Está ¿Qué se chistoso. acordó? Ahora no me metí. Listo, Pero listo, sí. continúa, continúa. O sea, nunca habían tenido perro y termina con esta relación que llevaba, era su esposo, ya sus hijos estaban grandes, le entran en un momento en el que el esposo decide colocarle los cachos. Y yo creo que ella queda con ese vacío y trata de llenar ese vacío con este perro, pero este perro se empieza, claro, dada todas las emociones que presenta la señora, empieza con problemas de conducta. Porque primero nunca había tenido un perro, decide tener el perro más grande que encontró, entonces no sabía manejarlo, nunca lo socializó lo adecuado, dormía con él, que el problema no está en dormir con él, sino me refiero a cuando no dejas que el perro viva su vida, sino tratas de meter tu vida en la del perro. Entonces terminas enrollando al perro en un montón de cosas que terminan en problemas de conducta. Y entonces a mí me impactó mucho. Tuve que explicarle que ese perro merecía su propia vida y su propia libertad y que sí o sí tenía que tratarlo como perro. Y una de las primeras tareas fue que dejara de dormir con el perro. Sí, porque eso aprendí, eso le enseñó a ella a tener tanto independencia a ella como el perro. Y otras cosas que se dieron. Pero a mí me impactó mucho la historia de ella. Y otras historias donde, por ejemplo, bueno, voy a dar otra. Esta estuvo cortica. Hágale. Pero antes de que continúen, ¿y en qué terminó? O sea, ¿sí le No, puedo terminó ayudar? bien, Sí, terminó bien, o sea, le terminó puedo bien, ayudar. Y terminó la señora bien. cogió conciencia. Sí, porque además el perro estaba cachorro, tenía solamente 9 meses, entonces Ah, bueno, bien. nos fue bien. En otra, con dos perros criollos, l- un perro criollo se fue con la señora y el otro perro con el señor, ¿sí? Y el perro de la señora tenía problemas de conducta y el perro del señor no, ¿sí? Y el motivo de la separación fue ese perro con problemas de conducta. O sea, se separan por ese perro. Entonces, el señor me dice, si este perro no cambia, esta vaina se va a acabar definitivamente. Qué presión tan Sí. Lo heavy. bueno
fue que se casaron a los 6 meses y me invitaron a mí al matrimonio. La verdad es que Ush, no una fui al historia de éxitos. matrimonio, no pude ir al matrimonio, pero se Pero casaron. mándele saludos entonces. Eh, si me escucha, él sabe, y tengo vergüenza porque me invitaron y no pude ir. Carolina, o sea, básicamente hiciste consejero matrimonial porque les arreglaste el matrimonio y todo y Porque el perro pudo, porque O no sea, podían convivir. pero mira como algo que a veces parece como tan irrisorio, cómo se vuelve en una magnitud tan grande. Tan grande, un sí. efecto mariposa. Tal Efecto cual. mariposa. Es que buen aporte, Fabi. Sí. Estoy tirando unos Soy factos. está. Bien, bien. Ahora Me sí, inspira, me inspira. Ahora sí soy, ahora ahora sí. sí soy. Perdón, perdón. Ahora sí. ¿Tu anécdota, Tu Fabi? anécdota, Fabi. Bueno, si me escuchas, o sea, no es nada malo, es algo bueno porque tiene un final muy bueno. Por si me escuchas ahí, porque voy a hablar de ustedes ya tomaron un caso de, bueno, yo hice un caso personal de él. Personal. Tú expusiste un caso de un cliente. Yo también quiero exponer un caso de un cliente, pero viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Entonces, imagínense que me llega un caso de una señora que tenía un pastor alemán más o menos de 6 años, y el perro tenía una lesión en una pierna, que fue lo primero que me di cuenta. El perro tenía una lesión en la pierna, entonces el perro cojeaba. Tenía un poquito de sobrepeso la perra, y lo principal o el motivo por el que me llamaron es porque a la señora ya le habían puesto un comunicado en la administración del perro. Básicamente lo que había sucedido fue que ella había ingresado al conjunto no sino al ascensor, ella vivía en un 12.º piso y la perra le ladró a una señora. Eso fue lo que me dijo ella, ¿no? Y la señora puso la queja en la administración, que el perro era agresivo, que no sé qué, que se le había tirado a morder y no sé qué. Entonces de ahí cogieron a la señora entre ojos. La señora tenía una presión social impresionante en el conjunto, tal así que cuando yo llegué a la valoración, la señora parecía que se estuviera robando algo, porque llegaba y cogía al perro y entonces primero vivía en un 12.º piso y por lo que le pasó, ya no tomaba el ascensor, sino bajaba las escaleras. ¿Bajaba las escaleras? Entonces bajaba 12 pisos con la perra que tenía una cojera, ¿sí? Iba y la sacaba a hacer chichi popó y la subía los otros 12 pisos. Esa era el día a día de esa perra, 2 veces al día. Claro, pues a mí lo primero que hizo fue impactarme y yo decirme, qué denso que esta señora pues le esté dando esa vida al perro, ¿sí? Y ya va por la mitad de su vida. Por otro lado dije, pues también la entiendo por la presión social de todos alrededor, de que el perro y pues que es un perro grande y demás. Entonces eso fue lo que me conmovió y de una dije, no, pues yo lo primero que tengo que trabajar es en cambiarle la vida a esta perra. Y pues digo, por detrás pues le ayuda a la señora claramente, que es lo que ella necesita. Entonces empezamos con la valoración, le expliqué todo lo que yo veía. Cuando la señora se empieza a caer en un mar de lágrimas, eso lloraba, lloraba porque ella quería darle, o sea, una muy buena vida a su Sí, perro. calidad Y de era vida. algo muy parecido a lo que contaba Miguel. Ella venía de una separación porque el perro lo había adquirido con su pareja en ese entonces, que era el esposo, y pues se separaron y ella se quedó con el perro. Entonces, pues ella ahorita trabajaba mucho, vivía con su hermana y con el hijo de su hermana. Entonces, pues ya no le colaboraban mucho con el perro, o sea, básicamente era ella. Y pues en un horario pues largo de oficina. Entonces, pues ahí yo inicialmente no voy a negar, la empecé juzgando. Y pues cuando me cuenta todo esto, pues digo, ah, la señora no tiene las herramientas, ella no sabe, pues tampoco le puedo echar la culpa de por sí. Entonces, el tema ahí, o lo difícil, fue que pactamos 3 sesiones por la empresa con la que yo trabajaba, porque yo prestaba mis servicios a esa empresa, y pues de pronto, como ustedes saben, a veces adquirir adiestramiento de educación canina, pues no es No es económico. económico. ¿M? Entonces yo dije, bueno, tengo 3 sesiones para arreglar un problema que ha durado 6 años. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Me tocaba hacer MacGyver ahí. Entonces, básicamente lo que yo hice fue tratar de mejorarle al menos los pasos a esa señora y que tuviera más seguridad con el perro. Entonces le puse una herramienta muy chévere que era un halti, que más adelante vamos a hablar. Básicamente es un collar de cabeza para que tuviera más control sobre el perro, pues porque el perro era pesado, a pesar de que ya era bastante alta. Le puse una correa larga, ¿m? Le ayudé con un bozal para que le diera libertad a la perra, porque la perra nunca la soltaban, o sea, nunca la soltaban. Y empecé a crear unos protocolos para que ella se sintiera más tranquila además. Entonces, la primera, pues, fue difícil. La segunda, la señora no me hacía caso con los ejercicios. Entonces yo llegaba muy frustrado porque yo dije, bueno, estoy perdiendo mi tiempo, esta señora está perdiendo su plata y se nos está acabando el tiempo para cambiarle la vida a esta persona.
Afortunadamente en ese momento había un tema de pasantías de un chico que quería ser administrador y me estaba ayudando. Entonces el chico iba y le daba como un refuerzo de esa clase y por eso digamos como que le ayudó un poquito a reforzar lo que yo ya le había implementado a la perra. Bueno, oh sorpresa, sí vieron unos cambios ahí ya como desde la segunda sesión. La señora como que le empezó a meter la ficha a la perra. Empezamos a soltar, entonces yo tenía videos, todo. Y en una vez que estábamos trabajando dentro del conjunto, porque pues el problema era tanto afuera como adentro, pero pues la presión social de ella era más que todo dentro del conjunto. Entonces estábamos trabajando con la perra ya ingresando al ascensor, la perra se portaba muy bien en el ascensor ya toleraba más cosas. Incluso me di cuenta que el problema realmente no era el perro de ella, sino las personas Las alrededor. personas alrededor. Personas que iban primero con perros sueltos. Segundo, con una multitud exorbitante de personas y perros al mismo tiempo en un ascensor en horas pico. Y tercero, según el conjunto, solo les habilitaba un ascensor teniendo tres ascensores. Y entonces digo, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, pues, obviamente puede haber conflictos por todo esto. Al fin y al cabo, como para hacer la historia un poco más breve, hubieron cambios significativos. La muchacha ya podía sacar a su perro, disfrutar de su perra, que era lo que yo quería, al fin y al cabo. Y la perra pues tuvo un poquito más de calidad de vida, ¿no? Y además que era una perra muy tierna, muy sensible, a pesar de que se viera súper feroz, lo que era una perra muy asustada, Ok, que se veía feroz por su tamaño y por su raza, claro. que era un pastor alemán. Lo más chistoso, al último, lo más curioso fue como una cachetada en la cara. Fue cuando ya como que empezamos a conectar con la señora y a hablar y ya se empezó a abrir mucho más conmigo. Me dice ella que no tenía tanto tiempo era porque ya estaba estudiando en la universidad. O sea, tenía un trabajo y estaba estudiando en la universidad. Cuando le digo, ¿qué estás estudiando? Me dice, psicología. Wow. Provoca darle un bofetadón con este cuaderno. Porque yo dije, ¿cómo así que usted estudia psicología y no aplica toda esa psicología a los perros, bueno, a su perra o a lo que le está pasando con las personas? Porque lo que más le pasaba era que se dejaba abrumar por las opiniones de las personas y lo que le decían. Claramente que entendí, bueno, no puede ser objetiva porque pues está inundada emocionalmente de todo lo que está pasando. Pero fue como muy chistoso y a la vez como, o sea, como que algo agridulce, como que entre rabia y risa. Y ella, ¿cómo puede ser que una persona que está estudiando psicología, que lleva como en el séptimo semestre, si no estoy mal, o sea, ya tenía bastante conocimiento, no fue como que empezar hasta ahora, esté pasando por un problema así? Ahí es cuando digo que a todos nos pasa, Sí, todos nos claro. puede llegar a pasar. Entonces, básicamente al final me fui como muy tranquilo porque la perra sí mejoró muchísimo, incluso tuve contacto después con la señora y me comentaba que bien. Me hubiera gustado trabajar un poco más como para ayudarle con más cosas, pero pues me di por bien servido con lo poquito que tenía Con lo que se para hacer, pudo ajá, hacer. con lo que se pudo hacer. Ok, Y esa es como la anécdota, ver como todas esas emociones de señora Bueno, llorando, incluso llorando de tristeza al principio y de felicidad. al final. Ajá, y para allá por programa de televisión. Eso me subió el ego porque dije, uy, le cambié a la perra, Y bien, la ven. rosa, se vio que la rosa sopló así. Y el vientico El cayó. vientito cayó. Eso era. Pero no, pero fue una experiencia muy, muy chévere. Y así tengo un par también, pero ahí es cuando uno dice que de verdad las emociones tocan a todas las personas, a todas, a todas, a todas. mayor emoción, menor cognición. Tal cual. Tal cual. Y con lo que mencionaba Fabi, se me vino ahorita una idea y es, ¿cómo puede ser culpable un perro a veces, muchas veces siendo inocente? Es que no hay forma en la que el perro sea culpable. Para mí. No hay manera. Bueno, también. Pero me refiero es en el punto en que, en la anécdota que contaba Fabi, cómo toda esa presión social entra en la señora por muchas veces desinformación o por no cumplir las normas, ¿no? Porque si tienes un perro de 20 kilos y un perro de 5 kilos, ¿cómo va a ser culpable el perro de 20 kilos simplemente por el hecho de que le gruñe al otro perro, pero el otro perro estaba sin correa, sin Ah, en el situaciones. Ah, control? ok, Sí, sí, esas sí. situaciones me refiero yo en que muchas veces está en nuestro desconocimiento y en la falta de acatar esas normas de convivencia que tienen ciertos conjuntos o incluso nuestra normatividad social. No, incluso ya que lo toca fue muy heavy porque nos pasó un par de situaciones así, que íbamos saliendo y habían perros sueltos, eran perros pequeños, no con un problema muy grande, pero igual eran muy invasivos y no tenían por qué estar sueltos en un conjunto. Entonces ella pues no era capaz de decir nada. Yo sí eché mis vainazos y le dije a la gente no siendo grosero. Eso fue una estrategia, la verdad fue una estrategia que yo utilicé para que ella se sintiera más segura, que es la siguiente pregunta que yo les tengo. Para que se sintiera más segura y para hacerle caer en cuenta a las personas de su error. Y yo le hablaba en voz alta, pero no directamente a la persona ni con un tono grosero. Decía, es que no puedo creer que en un conjunto, pues, se supone que las reglas son para todos porque hay perros sueltos y otros perros no.
Todos deberían poner las mismas reglas. Cuando yo hice ese comentario, automáticamente el señor que tenía el perro suelto lo cogió. Claro. ¿Y qué pasó? 3 horitos después, él estaba esperando el ascensor también con el perro y lo tuvo que coger del arnés porque no tenía una No correa. tenía una herramienta, sí. Entonces llegó el ascensor y él como que nos miramos como, bueno, ¿quién va a ingresar? Y yo le dije, no, siga usted, por favor, siga usted. O sea, no fui grosero. Y el man me sonrió y todo. O sea, le hice caer en cuenta del error y pues también fui un poco empático con él y dije, no, porque es que si entramos los dos perros ahí, pues se van a matar y se va a dar en la gente, va a ser incómodo Sí, para los claro. dos. Entonces fue la empatía, no, vaya usted, tranquilo, a pesar de que yo esté esperando más tiempo el ascensor, vaya usted que tiene el perro suelto y que no tiene correa. Yo quiero agregar también algo ahí y es no sé si es una estrategia técnica que le aprendí a Miguel, que me parece muy buena, y es aportar eso a las personas que tienen también esos problemas de reactividad o agresión, y es el cuarto blanco. El famoso cuarto blanco. Esa analogía, metáfora, me parece muy buena y imagínese usted que está en un cuarto blanco, solamente usted y su perro, y que lo demás no existe, y usted trabaje con su perro en ese cuarto blanco. Yo lo he usado, lo he enseñado y me parece que es O sea, lo profesa y lo hace. sí, me parece que es una buena analogía, buena metáfora para conectar también emocionalmente, concentrarse con el perro y tener unos buenos resultados. A veces esas cositas así también hacen mucho la diferencia y quiero que nuestros podcast escuchados las conozcan. Bueno, ya ahí como Johncito tocó eso, pues va la siguiente pregunta y es, ¿qué estrategias implementan para regular emocionalmente a sus clientes o con ustedes mismos? Si ven que se ven muy abrumados por esa emoción de lo que está pasando con el perro, con los problemas de conducta. Entonces esta vez le damos la palabra a Miguel García. Bueno, regular la emoción del tutor es para mí la primera tarea. Porque si sigo saliendo con una persona que está asustada por cómo se comporta su perro, que está asustada porque no sabe cómo va a reaccionar su perro, no voy a lograr mucho. Entonces, una de mis estrategias es esa que dice John y Se la es, quité. sí, me la quitó. Pero vamos, Pan. no, vamos a complementarla. Básicamente, yo entiendo que las personas que llevan buen tiempo con un problema de conducta no reaccionan tanto por cómo está su perro, sino por lo que los demás dirán, ¿no? Entonces andan mirando el perro de allá y el vecino allá y no pueden concentrarse en su perro. Entonces lo primero que les digo es, apenas salimos, su merced se va a entrar en una habitación en blanco y alrededor no voy a estar ni yo. Voy a estar, va a estar mi voz hablándole, ¿sí? Usted solamente se va a ver con su perro y lo que yo le diga usted lo va a hacer, ¿sí? Y voy a tratar Miguel de le dice, consígneme 500 al Nequi, pero ya. pero ya. Pero trato de eso, de que las personas olviden lo que está pasando alrededor y traten de vivir el momento. Y me funciona, pues me ha funcionado, incluso la uso mucho yo con perros agresivos, ¿no? Que si no me concentro, a veces se sale todo de control, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, hay dos perros peleando, uno empieza a mirar es al lado y escuchar la gritería y uno no logra a veces tomar el control de la situación. Y trato de usar un poquito de psicoterapia, ¿sí? Como cómo tratamos, cómo manejamos la ansiedad. Vea, lo que decía ahorita Fabián, y yo entiendo, la mayoría de personas que estudian psicología no pueden practicar la psicología porque no les enseñan psicoterapia, y yo mucho menos, yo no soy psicoterapeuta, pero me gusta mucho el tema y estoy rodeado de muy Sí, buenos. cabe aclarar que ninguno es psicólogo, pero como esto tiene que ver mucho con la psicología, pues hay ciertas cosas que sabemos, que implementamos de la mejor manera, siempre procurando que nadie salga afectado, pues utilizando este tipo de estrategias. Que yo ya tengo una, basado en lo que me acabo de decir, Miguel, me dio una idea muy buena. Pues sí, trato de tomar en cuenta el contexto y les explico la importancia del contexto y que lo que sucede afuera influye en nosotros y bueno, trato de usar todo esas herramientas que me ofrece la psicología del aprendizaje. Listo. Bueno, yo creo que la que yo voy a contar es muy chistosa y toca tratar a las personas como a los perros, aplicarles la misma psicología, de premiarles las conductas y castigarles las que no. Y se los explico con un ejemplo. Entonces yo tenía una muchacha con la que le estaba dando clases, pero... Ah, no, mentiras, es la misma, es la misma, tan bobito.
es la misma del pastor alemán. Entonces, como no me hacía tareas ni nada de eso, entonces ella me decía, es que usted llega bravo, usted llega regañándolo a uno, le habla a uno duro. Le dije, ¿le parece? Y yo le dije, bueno, voy a tratar de cambiar ese tipo de cosas. Y Re cuando bravo se va bien. le daba como mensajes pasivo-agresivos. Entonces, cuando me iba, pero no hiciste esto, no trabajaste en esto, llevamos 2 meses trabajando en esto, ¿qué pasa acá? Y hasta que no me envíes tareas o trabajos, no continuamos con el proceso, no probamos clase porque vamos a perder tiempo. Claramente sin ser grosero, ni utilizar un mal lenguaje, sino era muy directo, con un tono de voz muy serio, tal cual como lo haría con un perro cuando le estoy corrigiendo algo. Sí. 3 doritos después, la nena empezó a hacer trabajos y todo. Entonces, cuando hacía algo muy bien, yo la felicitaba, le decía verbalmente, genial, me encanta lo que estás haciendo, hiciste un buen trabajo, premiaste muy bien la posición de la correa, cómo llevaste al perro, y eso aumentó mucho la autoestima de esa persona. Y tanto que se reía y me decía, pero si lo puede tratar a uno bonito, ¿no? Y yo le decía, pero es que yo la trato a usted bonito cuando usted me haga las tareas. Si se Pero porta bien. si se porta bien, Si la se trato porta bonito, le bien, hablo la bonito, trato pero si se bonito. porta mal, pues me va a ver de mal genio y no le voy a hablar bonito y vamos a ir al punto y ya. ¿Quién ve a Fabián? Yo no me imagino a Fabián así. Entonces, a No, veces me yo han sí. criticado y a veces ¿Sí? me lo cuestiono el ser un poquito pasivo-agresivo con algunos clientes sirve, con algunos no, es tener mucho cuidado porque siempre hay que partir del respeto, ¿no? Entonces me funcionó muchísimo, literalmente. Y lo más chistoso es que pues ya estudiaba psicología, entonces yo le dije, mira, o sea, no es por nada y le decía, yo estoy utilizando esto contigo. Y no lo estoy utilizando solo por aprovecharme, ni mucho menos, sino para que entiendas el contexto realmente que esto lo puedes aplicar a tu perro. Premiale las cosas muy buenas que haces y las que no, pues marca el error, corrígele, indícale que eso no es lo que no quiere. Y es lo mismo que yo estoy haciendo contigo, me estoy comunicando contigo. Te estoy diciendo textualmente lo que quiero y lo que no quiero de ti. Y esa fue una estrategia que me sirvió mucho. Entonces, básicamente es como cuando le dicen a uno, destaque las cosas buenas en público, pero llame la atención en privado, ¿sí? Entonces lo mismo le dije a ella. Todas las cosas buenas tienes que mirarlas y con mayor detalle que las cosas malas. Sería la primera estrategia que yo utilizaría para que las personas se regulen emocionalmente o para ayudarles a regularse. Como, oiga, esto lo está haciendo genial, me encanta lo que está haciendo, porque es muy fácil verlo mal. No sé, Johncito, si es la misma del cuarto en blanco, o de pronto te surgió otra adicional como para Sí, rematar y ayudarles. me surgió otra y es el tema de que hay mucha frustración cuando se está en los procesos de adiestramiento y está también el tema de, está la persona con el perro, que probablemente nunca haya trabajado con el perro y adicionalmente a eso estás tú hablándole. Entonces estás tú, haz esto, haz aquello y la persona está con las manos como con premios y con el perro, pendiente del perro, a veces de la correa, de los estímulos del parque o del entorno, ¿sí? Entonces entra como también con esa presión y entonces lo primero es decirle, venga, estamos aprendiendo. Yo uso mucho esa frase porque la persona, ay, no, me equivoqué, ay, lo hice muy mal. Y yo, no pasa nada, No pasa estamos nada, sí, aprendiendo, estamos aprendiendo. estamos Y aprendiendo. de los errores se Se aprende. aprende. Exacto, Aprendemos por ensayo y error. esa va mi pedagogía del error. Y aquí nos toca ser ¿Sí? psicólogos, pedagogos, Pedagogos im- reeducativos. Pedagogo reeducativo. Entonces es eso de está bien fallar, porque a veces No, y es mejor que fallen. se nos ha enseñado Cada, que cada no vez está que bien fallen van a fallar. aprender mucho mejor. Porque si los errores, es que sí, no hay otra forma. Incluso en los perros. Sí, tal cual. Prefiero un perro que cuando yo vaya a la sesión me falle 10 veces porque tengo 10 veces la oportunidad de Y que hacen corregir. muchas veces las personas, se anticipan al error del perro. Entonces yo también les digo, está bien, déjalo que falle. No lo corrijas antes de que falle, Antes de que pase. sino cuando falle, porque él va a entender realmente, ok, esto es lo que estoy haciendo probablemente o se mal también. predisponen, ¿no? Se Es que predisponen. predisponer también puede ser avisarle al perro que falle. ¿Sí? Tal ¿Sí? cual, Como cuando tal cual, usted ve al perro y ya jaló la correa. Ya usted le avisó al tal cual, perro, tírele al perro. A veces esa corrección termina siendo más bien una predisposición para que el perro falle nuevamente. tal cual. Entonces yo aportaría eso. Estás aprendiendo, no te lo tomes a veces como tan riguroso y también me lo digo a mí, que está bien fallar. Sí, sí, está bien fallar. Bueno, interesantes esas anécdotas. Entonces empezamos con algo muy chévere de esos problemas que suceden. Empezamos con el problema y estamos como llegando a a la solución, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para eso? Y como siempre queremos llegar a un mensaje
y de pronto ayudar lo que más se pueda en los pocos 40 minutos, 50 minutos que tengamos. Quiero que cerremos esto porque pues es un tema muy grande, que puede dar muchísimo, muchísimo tiempo hablando de esto, pero básicamente es qué reflexión les dejarían a las personas que están pasando por un problema emocional a causa de las conductas de su perro. ¿Listo? Estaba pensando. Si quiere para que le dé tiempo, yo ya tengo la mía, la tenía ahí Bueno, hágale, preparada para eso. hágale, hágale. Y entonces es, no lo necesitan para mañana, no lo necesitan para mañana. Eh, Básicamente muchas personas entran en el afán de querer resolver todo muy rápido y ver resultados muy rápidos. Por eso toma tiempo. Es muy difícil construir, pero muy fácil destruir. Entonces, no sé, un ejemplo, me pudo haber tomado 2 años construir mi casa y llegó un terremoto y en 5 minutos derrumbó la casa. Ah, sí. Entonces, muchas veces las personas por correr y por hacer todo al afán dañan los procesos y llegan con esos problemas emocionales. Entonces, es mejor que vayan con calma, con tranquilidad, ¿sí? Que suspiren, aunque no lo crean, suspirar es una manera de autorregularse emocionalmente. Por ahí lo leí. ¿Sí ven? Yo leo. Y suspirar es como entra ese aire y como que sí, suena para las personas el contexto de, está suspirando, está aburrido, está triste, pero eso lo ayuda automáticamente a uno como a desbloquearse. Y yo, bueno, listo, ya pensé y ahora qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar. Ok. Entonces, mi reflexión es, no se afanen, vayan con calma, si necesitan hablarlo con alguien, si necesitan hablarlo con su administrador, con su educador, desahóguense de todo lo que está pasando, háganle sentir cómo se siente para que ellos les puedan ayudar, porque muchas personas a veces de la pena se quedan calladas. Y uno Sí. les dice, ¿entendieron? ¿Todo quedó claro? Sí, sí. Y lo hacen es más que todo es por pena, por no decir, no entiendo nada, yo la verdad no siento que eso está progresando. Díganlo para al menos uno hacerles caer en cuenta, mira, sí, sí hemos progresado, mira esto, mira lo que llevamos y cómo vamos. Por eso el adiestramiento no debe ser económico. Es que Eh, sí, cuando es económico, sí, sí, pero si es caro, dicen, uy, no, no entendí porque la próxima cuesta otros 200.000 pesos. Entonces, Qué buena también, qué buena reflexión. es que no hay de otra. pues, vean que nosotros lo hacemos con el mayor amor de todo el mundo y Pero es que cuando es gratis, vea, yo me dediqué mis Sí. primeros años a hacer cosas gratis. Que vamos al parque, parce, nadie iba. sí, es verdad, hay Iban que buscar dos, un punto tres medio que que la eran gente no amigos valora. míos, pero que las personas que yo realmente decía van a ir, no, no van, ¿sí? Pero entonces cuando cuesta, ahí sí Sí, como prestan decía Jorge, atención. lo que cuesta no lo que es gratis no se No se valora. valora. Y eso se aplica con los perros, ¿no? Para que lo sepan ahí también. Así, total. Entonces, no sé quién quiere dar la reflexión. Bueno, Hágale, Miguel. quiero decirles que esa ilusión con la que compraste o adoptaste ese perro es válida, pero idealizar ese perro tal vez fue el pequeño error, ¿sí? Y eso es lo que te está frustrando, la idealización que hiciste con tu perro. Vas a tener que entender que tu perro es un individuo que, aunque sea de raza, no se va a parecer a otro. Que ese pastor alemán que tienes no se va a parecer ni al anterior ni al del vecino, sino que tienes un individuo con ciertos temperamento, con cierta personalidad y con cierto carácter. Y que lo que quieres en él vas a tener que basarlo en una realidad y en un realismo. Que sí lo vas a poder hacer, que tu perro reactivo va a cambiar si te lo propones, que tu perro agresivo va a mejorar, que tu perro con fobias va a cambiar, pero que vas a tener que vivir el proceso. O sea, no hay otra forma y que no hay caminos cortos y que le huyas a los caminos cortos y a los milagros y a las pociones mágicas y más bien hagas el camino largo, que es mucho más atractivo, se aprende mucho mejor y es más divertido. Que básicamente disfrútate el proceso, Ajá. perro. Bueno, yo estaba aquí haciendo catarsis y me llegó ahorita la frase de un libro estoico dice que la filosofía no es para estudiar, sino que la filosofía es para la vida. Y con lo que ustedes mencionan, estamos aplicando filosofía, o sea, el adiestramiento, estas charlas, todo es filosofía y cómo eso nos ayuda a entender o a comprender un poco más todas esas situaciones que nos pasan a diario, ¿sí? Em, yo la reflexión que,
que les dejaría hoy es válido todo lo que estás sintiendo, ¿sí? Es válido. O Es sea, válido, valídate emocionalmente. sí, es válido esa frustración, ese enojo, ese, ese, ese punto también de evitación. Muchas veces también hay esa evitación de no querer trabajar con el perro. Bueno, mañana sí, voy a ver, voy a estudiar, voy a hacer esto y lo evito. Y es válido todo eso. Lo que no sería válido es no se quede ahí. Yo le diría no se quede ahí y Muévase. busque la manera de salir de ese estado. Eh, de que acepte primero eso, cómo se siente, el perro que tiene, y ahí sí busque la manera, la que le funcione a usted. No hay un solo camino, hay muchos caminos. Así. Busque ese camino que a Hay usted mil también, maneras de hacer la misma cosa. busque ese camino que a usted le funcione para salir de donde está, de lo que usted lo tiene estancado. Yo diría que ese sería mi aporte de hoy. Bueno, un aporte muy Sí. interesante. Entonces creo que con eso daríamos cierre a este cuarto maravilloso capítulo, que cada vez seguimos avanzando. Y bueno, el día de hoy los acompañó John Martínez, Miguel García y su servidor Fabián Rodríguez. Así que porfa, ayúdennos, colabórennos, porque ya este contenido es gratis, pero para que sigamos trabajando en esto, queremos que nos ayuden las personas que les haya tocado eso en el alma, que es gratis, Sí, suscríbase, compartiendo, ahí suscríbase, suscribiéndose, un dele me gusta, comentario. comente, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ujú. Eso nos Denos ayuda sus un montón. ideas, apórtenos porque todo eso nos llena de creatividad a nosotros para seguir con este proyecto y poder ayudarles de la mejor manera. Entonces, no siendo más, no sé si quieren decir algunas últimas palabras Que No, o este ha sido el cuarto episodio de Construyendo al perro. por fin. Él. el perro. Ah, Chao. pucha, chao.